El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, una vislumbre de la controversia. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán disfrutaba del libre trato con su Creador, pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio ha sido denegado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su Espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 1600 años. Desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la gran variedad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, y con todo están expresadas en palabras humanas, y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones, y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, recubrían el pensamiento divino con palabras humanas. Los 10 mandamientos fueron anunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el idioma de los hombres, es una conjunción de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede pues decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Escritos en épocas distintas y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales. Los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también una gran variedad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de manera más manifiesta que la de otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y desprevenido, que hay divergencias o contradicciones, mas es allí donde el lector atento y respetuoso discierne.
con mayor profundidad la armonía fundamental. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontremos que cada cual muestra una parte diferente de la verdad, pero todos ellos en perfecta armonía. Y las verdades, así reveladas, se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo a través de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, preparó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de los que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Debemos de aceptar las Sagradas Escrituras como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos muestran doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena. Sin embargo, el haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra, no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que alumbraría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en contradicción con las de la palabra. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muchas acusaciones se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por éste, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad, están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma. Pero el espíritu que los guía no es el Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas Escrituras solo puede conducir a la confusión,
al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las artimañas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios tenga a menos esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el periodo de la dispensación cristiana, durante las épocas en que las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento eran entregadas para que circularan. El Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, además de las revelaciones que debían ser incorporadas en el sagrado canon. La Biblia misma muestra cómo, por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucción que no se referían en nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios. Continuaremos. El conflicto de los siglos.